Código de problema OBDI y descripción técnica, rendimiento del regulador de presión de combustible 2. Este código de diagnóstico de problemas de TC es un código genérico del tren motriz OBDI. Se considera genérico porque se aplica a todas las marcas y modelos de vehículos 1996 más reciente, aunque los pasos de reparación específicos pueden variar según el modelo. ¿Qué significa eso? El regulador de presión de combustible es responsable de mantener una presión de combustible constante. Algunos vehículos tienen una presión de combustible integrada en el conjunto del riel de combustible. En otros vehículos con un suministro de combustible sin retorno, el regulador es una parte del módulo de la bomba de combustible dentro del tanque. Los sistemas de combustible sin retorno son controlados por computadora y la salida de la bomba de combustible y la presión real del riel de combustible se determinan mediante un sensor de presión de combustible en el riel que utiliza la temperatura del combustible para determinar la presión real. El módulo de control del tren motriz o el módulo de control del motor PCM-ECM ha determinado que la presión de combustible ordenada no está dentro de las especificaciones del regulador de presión de combustible designado 2 y establecerá el DTCP 2293. Nota: en los vehículos equipados con sistemas de combustible sin retorno con solo una línea de suministro, donde el combustible no regresa al tanque, la presión de combustible ordenada y los valores reales pueden necesitar ser verificados usando una herramienta de escaneo avanzada capaz de monitorear estos valores. Si hay otros códigos como sensores LEAN o 2 presentes junto con el P2293, el código P2293 debe resolverse primero antes de continuar con otros códigos de motor del regulador de presión de combustible relacionados. P2294 regulador de presión de combustible 2 circuito de control P2995 regulador de presión de combustible 2 circuito de control bajo P2296 regulador de presión de combustible 2 circuito de control. Síntomas altos. Los síntomas de un P2293 DTC pueden incluir pobre economía de combustible, pobre aceleración o dudas. Otros códigos pueden ser presente como sensores de O2 magros. Compruebe la luz del motor iluminada, lámpara indicadora de mal funcionamiento. Causas. Las causas potenciales de un código de problema P2293 pueden incluir salida de la bomba de combustible, líneas de combustible restringidas o pellizcadas, filtro de combustible obstruido, regulador defectuoso, sensor de presión de combustible defectuoso o cableado eléctrico. Soluciones posibles. Presión de combustible. La presión de combustible se puede verificar usando un medidor mecánico conectado al combustible carril. Si la presión de combustible se encuentra dentro de las especificaciones de fábrica, puede haber una falla en el sensor de presión de combustible que da lecturas falsas al PCM-ECM. Si un puerto de prueba de presión de combustible no está disponible, la presión de combustible solo se puede verificar utilizando una herramienta de escaneo avanzada o empalmando adaptadores entre las líneas de combustible y el riel de combustible. Bomba de combustible. El PCM-ECM determina la salida de la bomba de combustible y puede ser controlada por una computadora externa de administración de combustible. La bomba de combustible puede ser controlada por el ciclo de trabajo en vehículos con sistemas de combustible sin retorno. Es posible que se requiera una herramienta de escaneo avanzada para verificar la salida en este tipo de sistemas de combustible. Pruebe la bomba de combustible para obtener suficiente energía ubicando el arnés de cableado de la bomba de combustible. Algunos vehículos pueden ser inaccesibles para probar fácilmente las conexiones del cableado de la bomba de combustible. Verifique el voltaje de la batería en el terminal positivo de la bomba de combustible utilizando un medidor digital de voltios ohmios ajustado a la escala de voltios con el cable positivo en el cable de alimentación y el cable negativo en una buena conexión a tierra conocida con la llave en la posición de encendido o de funcionamiento. El cable de alimentación de la bomba de combustible solo puede recibir tensión durante el arranque del motor o el funcionamiento del vehículo. El voltaje que se muestra debe estar cerca del voltaje real de la batería. Si no hay suficiente energía, sospeche que el cableado a la bomba de combustible y rastrearlo para determinar si hay una resistencia excesiva en el cableado. Cables sueltos o conexiones sueltas.
sucias. En las bombas de combustible de estilo de retorno, la conexión a tierra se puede verificar utilizando el DVOM configurado a escala de ohmios con cualquiera de los cables en el cable de tierra y el otro cable en una tierra conocida. La resistencia debe ser muy baja. En los sistemas de combustible de estilo sin retorno, el cable del gatillo se puede verificar utilizando un multímetro gráfico u osciloscopio configurado en la escala del ciclo de trabajo. Típicamente, el ciclo de trabajo de la computadora de la bomba de combustible será el doble de lo que el PCM-ECM ordena al ciclo de trabajo ordenado por la computadora. Usando el multímetro gráfico u osciloscopio, el cable positivo se conectará al cable de señal y el cable negativo a una buena conexión a tierra conocida. Puede ser necesario determinar qué cable es correcto utilizando un diagrama de cableado de fábrica. El ciclo de trabajo real debe ser aproximadamente el doble de lo que ordena el PCM-ECM. Si el ciclo de trabajo que se muestra es la mitad de la cantidad, es posible que sea necesario cambiar la configuración en el DVOM para acomodar el tipo de ciclo de trabajo que se está probando. Líneas de combustible busque daños físicos o líneas de combustible retorcidas que podrían causar una restricción en el suministro de la bomba de combustible o en las líneas de retorno. Puede ser necesario quitar el filtro de combustible para determinar si el filtro de combustible está obstruido y necesita ser reemplazado. Debe fluir libremente en la dirección de flujo indicada por una flecha en el filtro de combustible. Algunos vehículos no están equipados con filtros de combustible y el filtro está ubicado en la entrada de la bomba de combustible. Será necesario quitar el módulo de la bomba de combustible para determinar si hay muchos desechos en el tanque o si el filtro de combustible ha sido aplastado o pellizcado, lo que también podría restringir el suministro de combustible a la bomba. Regulador en los vehículos equipados con un sistema de retorno de combustible. El regulador generalmente se encuentra en el riel de combustible. El regulador de presión de combustible generalmente tiene una línea de vacío que restringirá mecánicamente el combustible dependiendo de la cantidad de vacío suministrado por el motor. Verifique si hay mangueras de vacío dañadas o sueltas en el regulador. Si la manguera de vacío tiene combustible dentro, el regulador puede tener una fuga interna que podría causar una pérdida de presión. Con una abrazadera que no daña, la manguera se puede pellizcar después del regulador de presión de combustible. Si la presión de combustible es mayor con una restricción en el lado de retorno del regulador, el regulador puede tener la culpa. En los sistemas sin retorno, el regulador de presión de combustible puede estar ubicado dentro del tanque de gas en el módulo de la bomba de combustible y puede ser necesario reemplazar el módulo de la bomba de combustible como un conjunto completo. Sensor de presión de combustible. Pruebe el sensor de presión de combustible quitando el conector y verificando la resistencia a través de los terminales utilizando el DVOM configurado a escala de ohmios con el cable positivo y negativo en cualquiera de los conectores. La resistencia debe estar dentro de las especificaciones de fábrica. Verifique el voltaje de referencia para el sensor de presión de combustible con un diagrama de cableado de fábrica para determinar qué cable suministra energía al sensor utilizando el DVOM configurado a escala de voltios con el cable positivo en el cable de suministro y el cable negativo en una buena conexión a tierra conocida. El voltaje debe ser de alrededor de 5 voltios, dependiendo del vehículo. Si el voltaje no está dentro de las especificaciones, rastrie el cableado para determinar si hay una resistencia excesiva en el cable que suministra energía al sensor. El cable de señal puede verificarse usando el DVOM configurado a escala de voltios con el cable positivo conectado al cable de señal y el cable negativo en una tierra conocida con el vehículo encendido y funcionando. El voltaje que se muestra debe coincidir con las especificaciones de fábrica dependiendo de la temperatura exterior y la temperatura interna del combustible dentro de las líneas. El PCM-ECM convierte el voltaje a una temperatura para determinar la presión real del combustible. Puede ser necesario verificar el voltaje en el conector de mazo del PCM-ECM también para determinar si hay una diferencia en el voltaje. Si el voltaje
en el PCM-ECM no es el mismo que el voltaje que se muestra en el sensor de presión de combustible. Puede haber una resistencia excesiva en el cableado. Desenchufe el conector del arnés PCM-ECM y el conector del sensor de presión de combustible para verificar la resistencia excesiva utilizando el DVOM ajustado a escala de ohmios con cualquiera de los cables en cada extremo de los arneses. La resistencia debe ser muy baja. Cualquier resistencia excesiva puede ser un fallo en el cableado. Puede haber un cortocircuito en la alimentación o la tierra. Busque un cortocircuito en la alimentación quitando la conexión del mazo de cables del PCM-ECM con el DVOM ajustado a escala de voltios con el cable positivo en el pin para la señal de presión de combustible y el cable negativo en una buena conexión a tierra conocida si el voltaje es el mismo que el de referencia o superior. Puede haber un cortocircuito en la alimentación y será necesario rastrear el cableado para determinar si hay un cortocircuito. Compruebe si hay un corto a masa ajustando el DVOM a la escala de ohmios con cualquiera de los cables en el cable de señal en el conector de mazo del PCM-ECM y el otro cable en una buena tierra conocida. Si hay resistencia presente, puede haber un corto a tierra y el cableado deberá rastrearse para determinar dónde hay un corto a tierra.